Hola, vengo nuevamente por acá desde hace ya bastante tiempo con una información que me parece importante y me parece importante analizar, dada la temporalidad. Estamos empezando el último trimestre del año, un año que nos ha dejado sensaciones de no haber sido un año económicamente muy fácil, y que creo que cualquier persona, pues en sus cinco sentidos, que desee maximizar su recurso y obtener el beneficio mayor de su situación económica, cualquiera que sea, pues le interesaría conocer, dado que económicamente se espera mucho la finalización del año, ya que pues diciembre es una temporada que genera mucha expectativa para el cierre del año y poder saber cómo van a cambiar o cómo están transitando las cifras macroeconómicas para proyectarse para el próximo y los próximos años. Es por eso que hoy quiero hablar un momento sobre la tasa de interés, particularmente la tasa de intervención, la tasa del Banco de la República, que se esperaba de pronto rebajara un poco para iniciar este mes de octubre, pero no fue así. Llama la atención que la Junta del Banco de la República, en sus siete miembros, pues dos estuvieron de acuerdo en que la tasa bajara en 25 puntos básicos, y los otros cinco pues estuvieron de acuerdo en que se mantuviera estable. Quiero relacionar esto con el impacto inflacionario que puede tener y hablar un poco del salario mínimo, que también hace parte de una de las preocupaciones económicas de esta temporalidad dentro pues del asunto del ciclo económico. Entonces, eh, soy Yanicet Balbín, como la mayoría pues lo saben. La tasa de interés hasta el momento está en 13,25. Esos 25 puntos porcentuales eran los que se esperaba que se redujeran, pero va a continuar igual. Es probable que ya durante este año no empiece a bajar, que era una de las, digamos, perspectivas que esperábamos algunos. Yo particularmente en algunos espacios había manifestado que de acuerdo a las tendencias, la tasa de interés probablemente podría llegar a bajar al 12,5 para final de año, pero podemos ver que seguramente estará alrededor del 13 o inclusive en el 13,25. ¿Esto qué genera? Esto genera entonces que la inflación de alguna manera pues tampoco ceda tan fácilmente. Es decir, sí hay una desaceleración en el aumento de los precios, pero eso no significa que los precios no estén aumentando. ¿Cómo podemos observar esto? En el mes de agosto, la inflación fue del 0,7 en el mes y la esperada era de 0,5. ¿Qué quiere decir? Que para agosto del año pasado, pues la inflación fue menor que la de este año, perdón, fue mayor que la de este año. Este año tuvimos una inflación menor, pero se esperaba que decreciera mucho más. Es allí donde les digo que pues la inflación sí está cediendo, pero no al ritmo esperado. Y esto se puede dar por muchas razones que más adelante mencionaré, pero en este momento la tasa de interés es fundamental en esto. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés básicamente es el precio del dinero y el dinero es el bien o el recurso que nos permite intercambiar por los demás, pues obviamente los otros bienes pues no bajarán de precio tan fácilmente. Es así entonces que la inflación total hasta el mes de septiembre, agosto-septiembre, se ubica en el 11,4%. Es decir, que al final del año yo me arriesgaría a pensar que la inflación va a poder cerrar alrededor del 12%. Hay quienes apuestan porque seguramente va a estar menor, pero yo creo que faltando todavía el último trimestre es probable que cierre alrededor del 12%. La inflación sin alimentos y sin bienes regulados, digamos, regulados por el Estado, pues está alrededor del 9,9%, en un solo dígito, pero bastante alta inclusive. Significa entonces que lo que está llevando seguramente a la baja la inflación son la desaceleración de los precios de esos otros bienes. Entonces, la reducción de la velocidad de la inflación y de la inflación, aunque en muy poca proporción, se debe básicamente al precio de los alimentos. Es decir, los alimentos han ido bajando, pero no están bajando tan rápidamente porque hay un repunte en el precio de los alimentos perecederos. Para fin de año, pues digamos que estos alimentos pueden tener tendencia al alza, como por ejemplo alimentos cárnicos y demás. Ahora,
Otro elemento que nos lleva de pronto a esa reducción de la velocidad de aumento de los precios tiene que ver con los mecanismos de indexación de precios. El mecanismo de indexación de precios básicamente hace referencia a traer a valor de hoy algunos valores. Por ejemplo, cuando se aumenta el salario mínimo en la misma tasa o en una tasa similar a la variación de los precios de la economía, estamos diciendo que estamos indexando el valor del trabajo, el valor del salario, es decir, a partir o a través del salario mínimo con el mecanismo de indexación. Entonces, en este momento, uno de los mecanismos que hacen que la inflación no desacelere rápidamente es la indexación o el mecanismo de indexación de muchos de los precios en la economía. Entonces, en este momento, ya finalizando el 2023, se empieza a hablar de una inflación esperada para el 2024, que según los expertos y el Banco de la República pasa de una proyección de 4.9 a 5. Sin embargo, por lo que uno puede identificar, digamos, en la literatura, en el medio, con la gente de a pie, esta seguramente será mucho más alto. Y en un horizonte de 2 años se espera que esta se ubique alrededor del 4 y el 3.9. Yo, por el contrario, considero que a final del 2023 la inflación seguramente quedará en el 12%. Para finales del 2024 es probable que pase a un dígito, pero sería muy arriesgado pensar que va a bajar inmediatamente a un 5%. Los mercados financieros también hablan de una inflación esperada para hacer negocios, para asumir niveles de riesgo y demás dentro del sistema y para las primas de riesgo. Entonces allí ellos tienen en cuenta esa prima de riesgo inflacionaria que según ellos la inflación esperada sería 5.2, 4.6 y 4.2, que considero también bastante baja la expectativa, pues dadas las condiciones que he venido mencionando. Eh, la decisión que el Banco de la República, la Junta Directiva del Banco de la República toma de dejar la tasa de interés estable tiene un costo. De hecho, la inflación tiene unos costos económicos y unos costos sociales bastante interesantes. Ese costo de la decisión de dejar la tasa de interés en ese punto tiene que ver, por ejemplo, estamos arriesgando un poco la desaceleración de la inflación, es decir, estamos de alguna manera restándole velocidad a esa caída. Entonces, uno de los costos es la lentitud en la caída de la inflación. Ahora, el aumento de pronto de riesgos inflacionarios asociados al fenómeno del niño. Se espera que con el fenómeno del niño aumenten los precios de muchos bienes, sobre todo los bienes alimenticios particularmente, y que tengamos problema con el asunto energético. Otro, digamos, costo de la decisión es el ajuste del precio del combustible. El ajuste del precio del combustible podría tener unos efectos, pero digamos que ya en un plazo tan largo como este que llevamos un año subiendo, 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 los precios de la gasolina, ahorita en enero empieza a subir el de la CPM, podemos estar diciendo que estamos arriesgando allí mucho porque pues los precios en la economía no van a bajar dado que el combustible es un bien que está relacionado con toda la actividad económica. Sugiere esto que la inflación va a bajar mucho más lento, ¿cierto? Y como mencionábamos hace un momento, los procesos de indexación. Esta situación claramente nos lleva a nosotros a mantener una desaceleración de la actividad económica que la podemos observar dentro de la oferta y la demanda agregada dentro del mercado eh, del país. Entonces, en la demanda agregada, ¿qué podemos observar? Que hay una disminución fuerte en la inversión. Yo creo que las personas lo notamos cuando vemos, por ejemplo, escasez en algunos bienes, podría ser, en algunos sectores no hay tanto empleo como se esperaría, vemos de alguna manera o sentimos salida de capital del país. Entonces, en la demanda podemos observar una disminución fuerte en la inversión y en la oferta agregada vemos que la industria, particularmente la manufacturera y la industria de construcción, se pueden ver claramente afectados. Es decir, hoy día, pues no solo la gente no está invirtiendo, comprando propiedades, sino que las constructoras, por los altos costos de los materiales y por la desaceleración de la economía, también está ofreciendo menos, digamos, en este sector. Ahora, la gran conclusión de la Junta, pues ellos dicen que a nivel agregado la economía se mantiene en niveles superiores a los que podría estar antes de la pandemia. Esto nos lleva a pensar que de alguna manera hemos tenido un crecimiento sostenido que probablemente nos tiene en una situación favorable. Si no hubiese habido pandemia, probablemente hubiésemos tenido una tendencia de crecimiento mucho más alta. Esta
aseveración del Banco de la República y de la Junta para mantener la tasa de interés en ese nivel se refleja básicamente en el dinamismo del mercado laboral. En el mercado laboral estamos registrando un crecimiento de la ocupación y una disminución en la tasa de desempleo, una disminución que comparada con los últimos años es muy positiva para nosotros, según la información que publica el DANE en agosto. Asimismo, observamos que hay una reducción de las importaciones. Recordemos que en Colombia dependemos grandemente de las importaciones para producir y de las importaciones para consumir. Aquí observamos una reducción de las importaciones desde los altos niveles que habíamos registrado en el 2022, es decir, estamos importando a una velocidad menor y hemos, por lo tanto, enviado unas menores utilidades al exterior por empresas que tienen inversión en Colombia. Y por el contrario, hemos visto un repunte en las exportaciones de servicios, particularmente asociadas al turismo. Significa que el sector turismo, después de la pandemia, es uno de los que primero se está recuperando muchísimo más rápido. Una tercera situación es la reducción del déficit de la cuenta corriente, que esta se da básicamente por la interacción entre la importación y la exportación, es decir, por las exportaciones netas. Aquí el país, dado que estamos exportando más de lo que estamos importando, esto nos mejora un poco la posición externa del país y hace que la economía se presente menos vulnerable ante deterioros significativos en el contexto global, mejorando seguramente muy rápidamente las calificaciones por las calificadoras de riesgos para recuperar un poco la inversión que hemos venido perdiendo. Yo espero que esta información pues le sirva para ampliar un poco su espectro, que ustedes tengan la capacidad con esto de manejar bien el recurso, de tener presente que el último trimestre del año es donde la gente recibe mayor nivel de ingreso y por lo tanto las decisiones económicas que se tomarán deben tomarse con base en esta información que les acabo de dar. Cualquier duda, ustedes saben que estoy presta a atenderla. Muchas gracias. Feliz día.